Bueno, sería muy difícil decir alguna cosa después de lo que acabamos de vivir, pero lo que lo facilita es que ahora viene Albert, entonces pues eso lo hace más fácil. Yo me quedo sobre todo con esta idea de intentar que nuestros alumnos vivan las matemáticas dentro del mundo y de posibilitar, ¿no?, que todo el mundo se sienta partícipe de esta fiesta. O sea, realmente es que sería tan diferente si pudiéramos vivir las matemáticas como esta fiesta a la que nos sentimos todos invitados. Sería maravilloso. Entonces, ahora Albert lo que nos va a hacer va a ser poner un poco ejemplos concretos, ¿no? Lo va a hacer más en forma de taller, nos va a hacer pensar matemáticamente, que es una de las cosas que han dicho Laura y Clara, y nos va a enseñar de qué manera las matemáticas nos ayudan a desarrollar habilidades competenciales que evidentemente no se quedan encerradas en el aula de matemáticas, sino que sirven también pues, para disfrutar muchísimo más de la vida. Así que os dejo con Albert Vilalta. Albert Vilalta es profesor de didáctica de las matemáticas en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador y formador de docentes, y será quien nos ayudará a empezar a darle vueltas al asunto. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, me encanta empezar a hablar después de este marco que nos han dibujado entre Vero, Clara y Laura. Yo voy a aterrizar un poco más en el aula, así que es verdad que con Laura y Clara hemos visto una actividad concreta. Yo me voy a quedar más en primaria, tal vez estas actividades serán más para secundaria. Pero antes de empezar a hacer actividades, y ya os aviso que, como habréis visto en vuestras bolsas, hay material y por lo tanto vamos a manipular antes de desayunar, antes quiero hacer un poquito, muy poquito, de acordar ideas para que todos hablemos el mismo lenguaje, aunque ya venimos bastante entrenados gracias a lo que hemos visto ya hoy. ¿Cómo tomar mejores decisiones? Por lo menos tener más herramientas para luego tomarlas, en el aula obviamente de matemáticas. Y para nosotros lo que es clave es el ambiente de resolución de problemas. Entonces, bueno, a mí, sí, ya me veis aquí con el Zoom, no hace falta presentarme, ya me han presentado. Yo también empiezo con una cita, la de Frenkel que ha citado Vero también es de mis favoritas, pero más centrada en la didáctica y en lo que hacemos cuando estamos en el aula. Decía George Polya, un matemático y profesor de matemáticas húngaro, mirad en qué época lo decía ya, en el 65, es mejor resolver un problema de 5 maneras distintas que resolver 5 problemas distintos de la misma manera. Entonces, hay veces que también por presión curricular queremos ir muy rápido, hacemos muchos problemas uno detrás de otro y no nos paramos a decir, bueno, este problema, ¿de cuántas maneras lo puedo atacar? Creo que con el problema del viajante hemos visto un claro ejemplo de esto. Pero estamos hablando todo el día de problemas. Laura ya os ha avisado de que yo iba a hablar a fondo de lo que significa un problema. Y por eso me gustaría, y ya os hago participar desde el principio, que me digáis, para vosotros, ¿qué es un problema? ¿Qué significa un problema? Y como sois profesores, la mayoría estáis en escuelas, ya veis por dónde va, ya veis la doble intención de mi pregunta. Pero vamos a jugar. Venga, por favor, no esperemos al turno final. Hasta que no tengamos esto resuelto, no desayunamos. O sea que... ¿Cómo lo veis? ¿Alguien quiere participar? No hay respuestas buenas. Yo intentaré también, igual que intento hacer en la facultad, donde es verdad que hay como un juego de rol, yo les digo, o cuando hago formación de docentes, yo les digo, ahora os hablo como si fuera vuestro profesor y vosotros tenéis que jugar a que sois alumnos y tenéis que entrar en el juego, obviamente, pero después nos salimos del personaje y como adultos dedicados a la docencia analizamos qué ha ocurrido hace un momento. Entonces yo ahora os hablo como de profesor a profesor. Para vosotros, si queréis en el aula de matemáticas, ¿qué es un problema? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna cosa que quiera... No hace falta tener una definición formal, ¿eh? No vamos a editar la Wikipedia con vuestra respuesta. Es simplemente explorar para vosotros qué es un problema. Puedo repetirlo otra vez, ¿eh? Para vosotros, nadie quiere participar. Venga, hay que romper el hielo. Gracias. Si no llega el micro, yo hago revoicing, que esto nos gusta mucho a los profes, repetir. A ver, es una situación en la que tienes que tratar de encontrar una respuesta que a priori no sabes. De acuerdo. Una situación en la que tienes que encontrar una respuesta que a priori no sabes. Es una buena definición para empezar, ¿no? ¿Nos gusta? ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Entonces, claro, una situación para la que no sé la respuesta. Por ejemplo, 2 más 2 es un problema. ¿Quién cree que 2 más 2 es un problema? Levantamos la mano los que creemos que 2 más 2 es un problema.
2 más 2 no es un problema. ¿Quién cree que no es un problema? Levantamos la mano los que crean que no es un problema. No me están saliendo las cuentas. Hay mucha abstención. Estáis guardando el voto para las elecciones municipales, ya lo veo. Repetimos. ¿Quién cree que 2 más 2 es un problema? Hay que mojarse, o sí o no. Venga, sí, sí, sí. Hay más gente ahora, más valientes. Muy bien. ¿Quién cree que no? Mayoría. Tampoco. Claro, entonces aquí ya vemos que entre profesores, entre gente que está dedicando ¿hoy qué día es? Un jueves por la mañana, ya no sé en dónde vivo, un jueves por la mañana a estar hablando de esto, ya no hay acuerdo. Y llevamos 3 horas hablando de que es un problema, ¿eh? ¿Os dais cuenta, no? Entonces, claro, 2 más 2 es un problema, es una pregunta trampa, porque la respuesta no es ni sí ni no, que os he obligado a posicionaros, sino depende. Depende. Para un niño de infantil, probablemente 2 más 2 es un problema. Si está empezando a sumar, necesitará una estrategia, a lo mejor juntar elementos para contarlos. En vez de la suma, recorrerá a un concepto previo, como el contaje, el conteo, ¿no? Dirá, bueno, yo no sé cuánto es 2 más 2, pero sí que sé que tengo 2 y 2 elementos y puedo contar 1, 2, 3 y 4. Bueno, he desarrollado una estrategia y he llegado a una solución. Entonces, el ser o no ser problema, nos ponemos un poco shakespearianos, ser o no ser problema no depende del problema, depende de quién está delante del problema. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, todas las veces que en el currículum, ahora con la nueva ley, leemos resolución de problemas, podemos tener un juicio equivocado si pensamos en lo que es un problema para nosotros, profesores adultos. Un problema es algo que yo a priori me tengo que buscar la vida. El problema del viajante es un problemón. 2 más 2, pues depende. Bueno, hemos acordado que es un problema. Y aquí no tengo intención de leerlo muy a fondo, porque prefiero que ahora nos pongamos a jugar y hacer un ejemplo. Pero lo que tenemos, y os compartiremos las diapositivas, las podréis recuperar, lo que tenemos son las fases que dice el currículum que tiene el hecho de resolver un problema. No significa que siempre tengamos que pasar por todas, no es una receta, es una actitud. Ahora veremos a qué me refiero con una actitud que hay que tener en el aula. Pero básicamente aquí planteamos un ejemplo de programación, a mí me encanta este ejemplo porque es de algoritmia, y tienes un robotito que va por el suelo dibujando, típico que puede haber no quiero decir marcas, pero que puede haber en una escuela. Y este robot lo tienes que programar para hacer un rectángulo o un cuadrado en este caso. Queremos programar este robot para que dibuje un cuadrado de área 64. Vale, para nosotros probablemente no sería un problema, pero pongámonos en situación de una aula de primaria. ¿Qué haríamos? Lo primero que tenemos que hacer es interpretar el enunciado, traducir, plantear, modelizar una situación. Eso es lo primero que haces con un problema, como hemos visto con Laura y Clara, intentar ver a qué nos enfrentamos, definir las condiciones del problema. En este caso, bueno, sería entender que la pista del área 64 pues, tiene que ver con el lado 8, porque sabemos cómo es el área del cuadrado y ahí hacemos una conexión. Después, una vez lo tenemos definido, empezamos a resolver, ¿no? Con estrategias. Bueno, necesito que el lado sea 8 y, por lo tanto, depende de cómo sea el lenguaje de programación de este robot, pues empezaríamos a decirle, ve 8 metros hacia adelante, gira 90 grados hacia la izquierda, avanza 8 metros más, y haz al final el dibujo del cuadrado. Aquí dentro está implícita la definición de un cuadrado, está implícito el entender cómo se calcula el área de un cuadrado. O sea, el estar resolviendo un problema nos está permitiendo hacer conexiones, nos está permitiendo representar, estaremos dibujando, estaremos comunicando nuestra solución y nos está permitiendo razonar, que al final son los ejes del currículum que tenemos que trabajar todo el rato. Y ya os fijáis que aquí el contenido es la excusa, pero lo que se está trabajando de fondo no es tanto el contenido como los procesos, como estas destrezas, como aprender a ser artista, ¿no? Y no tanto a pintar una valla. Bueno, después podríamos optimizarlo, luego deberíamos dar la solución oficialmente cómo es el lenguaje de programación, ya entraríamos en ver cómo está hecho este robot. Y lo bonito de la resolución de problemas, lo bonito de la matemática es que no termina nunca, siempre vuelves a empezar. Entonces te puedes plantear nuevas preguntas y vuelve a empezar el ciclo. ¿Y qué pasaría si en vez de hacer un cuadrado y quisiéramos hacer un triángulo equilátero que también tenga área 64? Bueno, la cosa se complica, porque habría que ver cómo hacemos que el triángulo sea equilátero, cuánto tiene que girar el robot. ¿Sí? Todas estas fases, que aquí están con este ejemplo de programación, sirven para cualquier problema. Algunas son más rápidas, otras son más lentas en función de nuestras herramientas, de nuestro cajón de herramientas. Pero siempre tendremos que empezar planteando, luego aplicando estrategias, y ahí es donde tiene la gracia el problema, y luego dando la solución y planteando nuevos retos.
Cuando intentamos, y no quisiera yo desviarme mucho, pero cuando intentamos evaluar los ejes, los procesos, muchas veces nos sentimos como muy abrumados de todo. No intentéis evaluar cada detallito, sino poneos unas gafas, las gafas de resolución de problemas, que tiene que ver con todo esto. Y a lo mejor un día solo estaréis mirando si el alumno es capaz de descifrar el enunciado, que no sé vuestra experiencia, pero yo últimamente, tanto en la universidad con chavales de 20 y pico, como cuando entro en un aula de primaria, la comprensión lectora es un gran hándicap para el aprendizaje de las matemáticas también, ¿no? Y creo que desde las matemáticas también podemos contribuir a que mejore. Otro día a lo mejor me centro en cómo estamos optimizando y estaré poniendo el foco aquí, ¿no? Pero tengo que tener claro el marco de lo que significa resolver problemas. Y para cada uno de los procesos se puede hacer este ejercicio. Podemos compartir con vosotros una infografía donde están los otros procesos. Pero de momento me centraré hoy en resolución de problemas. Y en vuestras bolsas, que os pido que ahora saquéis un papelito que a lo mejor ya habéis visto corriendo por redes o a lo mejor ya habéis sido curiosos y lo habéis mirado hoy, tenemos 10 claves, 10 consejos, si nos permitís la poca humildad de dar consejos, para generar un ambiente de resolución de problemas. Porque está visto, y hay muchísima literatura al respecto, que si tú generas, eso es lo que llaman los franceses el contrato didáctico, las normas que se desarrollan en el aula, la manera de estar en el aula. Laura y Clara han hecho un muy buen ejemplo práctico. La manera de vivir en el mundo y, por lo tanto, dentro del aula, es en lo que llamamos el ambiente de resolución de problemas. Es estar siempre atento a por dónde me va a sorprender el problema. Es estar siempre de no relajado y aplico algoritmos, porque eso lo hace mejor el ordenador, sino siempre estar con ese picorcito matemático de estar pendiente a ver qué pasará. ¿Cómo generamos ese ambiente de resolución de problemas en el aula? Cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros os damos 10 consejos que beben mucho de decálogos de gente que sabe mucho más que nosotros y ha escrito mucho más que nosotros sobre esto. Empecemos por el primero. No quisiera que ahora se convirtiera esto en una lectura de los salmos, pero intento muy rápidamente dar 4 pinceladas y luego os prometo que vamos ya a hacer un problema. Entiende las matemáticas más allá del contenido. Creo que lo hemos visto en las charlas anteriores. El contenido es la excusa, es el qué voy a hacer, pero el fondo de la cuestión va mucho más allá de estar haciendo una suma, va mucho más allá de estar calculando distancias. Estoy haciendo el problema del viajante, que va mucho más allá de lo literal de calcular las distancias, ¿no? Es una manera de hacer, de ver el mundo. No expliques nada que el alumno pueda descubrir por sí mismo. A mí esta me cuesta mucho. A mí se me va la boca. Yo como ya lo sé, pues lo explico. No, tenemos que intentar que el alumno descubra. ¿Todo se puede descubrir? Hombre, no. Porque llevamos 3.000 años de evolución de las matemáticas y los queremos condensar en 8 años de escolarización. 3.000 años en 8. Hombre, habrá que dar algún tip, alguna pista, alguna manera de saltarnos estos 3.000 años que ha tardado la humanidad. Por lo tanto, obviamente todo no se puede descubrir, no. Pero cada vez que podáis generar un espacio donde el descubrimiento sea el eje central del protagonista de la sesión, tendréis mucho ganado. Porque si tú descubres, tienes como el hack para luego descubrirlo otra vez si lo necesitas. Si yo construyo, por ejemplo, por poner un ejemplo que os encontráis mucho en primaria, las tablas de multiplicar, si yo vengo, hola niños, hoy voy a presentaros las tablas. Tablas niños, las tablas. Un póster en el aula, ahí estarán y ahora repetidlas 1000 veces hasta que... y cantad y... Eso, bueno, yo no digo que eso esté muy mal porque nosotros lo hemos aprendido así, no se acaba el mundo, pero se puede hacer mucho mejor. Se puede empezar intentando agrupar objetos y preguntando, ¿cómo harías esta suma más rápido? Y entonces ahí emerge de manera casi natural la idea de la multiplicación, de hacer grupos iguales, de suma iterada. Entonces les dices, bueno, pues los matemáticos ya han pasado por aquí. Hay alguien que antes que tú ya se ha hecho esta pregunta y ha llegado a la conclusión que esta es la manera más eficiente, por convenio, de resolver esta operación en este caso, ¿no? Descubres la tabla y entonces vas edificando, ¿no? La tabla del 4 pues es el doble de la tabla del 2 y puedes hablar de coches de perfil y luego las ruedas que tienen, ¿no? Tú de perfil un coche ves 2 ruedas, pero sabes que al otro lado hay 2 más. Por tanto, es como pensar que cualquier resultado que me pidas de la tabla del 4, yo lo puedo ir a buscar a la tabla del 2 y hacer el doble. No te digo que te memorices las tablas así, con todo de relaciones. Te digo que las construyas así. Y luego ya habrá tiempo de memorizarlas. De hecho, en nuestra experiencia, no hace falta dedicarle tiempo a memorizarlas, porque si las construyes, permanecen. Y luego, si no te acuerdas, que a todos nos pasa que el 8 por 7
cago en la mar, si te pillan así un poco despistado, el 8×7, te entran todos los miedos, pues no pasa nada, 8×7, pues mira, no me acuerdo, pero sé 7×7 y sé que luego le sumo 8 y tengo un recurso, tengo un camino. Si a mí me enseñan siempre a seguir un algoritmo, a seguir una receta y el día ese no tengo arroz, pues yo no sé qué hacer. Si yo lo que aprendo es saber cómo juego con esos ingredientes, pero constantemente, no es anecdótico, no es un día, es una actitud, es el ambiente de resolución de problemas, es mucho más duradero el aprendizaje. Y entonces la clave son las preguntas que tienes que hacer para evocar eso. ¿Qué más? No tengas miedo de la conversación, es desordenado. Un ambiente de resolución de problemas, yo lo digo, si vais por una escuela y está todo en silencio, algo raro pasa. A veces hay que estar en silencio, pero tiene que haber mucha conversación entre iguales. Por lo que decía el compañero, porque se le ocurrirá a uno, no a todos. Pero entonces la conversación, el respetar el turno de palabra, todo eso es muy importante si solo se le está ocurriendo a uno, ¿no? Y compartir. Participación de todos, estrategias. Ya ha salido también este concepto, tareas de suelo bajo, techo alto y paredes anchas. Por si no lo conocéis, es un concepto que ya tiene unos años, se puede aplicar a las matemáticas o a cualquier actividad que hacemos en las escuelas. Es actividades que suelo bajo significa todo el mundo se siente invitado a entrar. El problema del viajante tiene un suelo prácticamente sótano, porque todo el mundo puede empezar a pensar ¿y cómo caray hago el camino más corto entre estas ciudades? Las herramientas que necesito son muy básicas, pero tiene un techo tan alto que nadie ha llegado. De hecho, es descapotable, tal vez, el problema del viajero, ya veríamos, ¿no? Y luego paredes anchas, que esto se ha repetido mucho, muchos caminos para resolver los problemas. Más consejos, valora más la profundidad que la velocidad. Puedo estar yo 1 hora o 2 con un problema y hacerlo de 1000 maneras, y eso es mucho más, como decía Polia, mucho más rico que no pasar como una pisonadora y quemar los problemas uno detrás de otro. Aquí está este niño descubriendo el patrón de los números cuadrados, ¿no? Cuestiona las afirmaciones de los alumnos. Yo todo el rato les digo que lo que tienen está mal, que lo que tienen se han equivocado a priori. Luego siempre hay el momento de felicitación, que lo veremos, también es importante. Pero a priori yo soy un científico, digamos, de manual de ¿y por qué? ¿Y de dónde lo sacas? ¿Y cómo lo sabes? Convénceme, convence a tus compañeros. Esta actitud todo el rato de cuestionar, ¿sí? El espíritu crítico. ¿Qué más? El error. Os lo he dicho nada más empezar. No, a la que tú te sales un poco del corsé este de operación, el resultado, el error ya no es tan criminal, ¿no? Equivocarse tiene que formar parte del proceso. De hecho, es uno de los métodos científicos más útiles, ¿no? Equivocarse y volverlo a intentar y prueba y error, prueba y error. En el aula de mates tiene que pasar. Entonces, si un alumno se equivoca y la actitud del colectivo, los alumnos, sus compañeros y tú, es, aunque sea con toda la buena intención, ridiculizar, ahí estás matando probablemente vocaciones a cañonazos una detrás de otra. O sea que hay que intentar que cuando alguien dice, aunque sea una barbaridad, y eso también es estrategia de, como buen docente, intentar verle el lado positivo y ver cómo lo reconduces. Y al final el papel del maestro es de guía, ¿no? más que de transmisor. Y por lo tanto celebramos el error. Qué bien que hayas dicho esto, que está mal, porque ahora nos das la oportunidad de seguir pensando. Y lo felicitamos por haberse equivocado y haberlo dicho en voz alta y participar. Conexiones. Hemos visto ya infinitas hoy, las matemáticas están en todas partes. Por sí solas molan mucho, pero es que además tienen la suerte de que conectan con todo, ¿no? Por lo tanto, provocar conexiones. Y creo que los últimos dos, da ejemplos que permitan observar patrones, que hace un matemático el 90% del tiempo, que me corrijan los matemáticos de la sala, y es que soy ingeniero, entonces hay veces que hablo como matemático, pero... Entonces, buscar patrones, las gafas matemáticas. Yo ayer por la mañana hice una clase de triángulos, de geometría, de clasificación de triángulos en la facultad, y es que me decían los alumnos después, ¿no? Después de clase, que los ves por ahí afuera, es que, profe, veo triángulos. Era como, oigo voces, ¿no? Veo triángulos. Eso es fantástico. Habían estado 2 horas buscando triángulos, entonces veían el mundo con esas gafas. Evidentemente es una anécdota, pero es una actitud también, una manera de estar en el aula. Y la típica, ¿no? Que te dicen, bueno, pero ¿cómo haces la primera vez que defines un triángulo? Les tendrás que decir que eso es triángulo. Bueno, yo os puedo poner aquí 10 figuras y deciros, aquí hay algunas que son triángulos y algunas que no. Proponedme clasificaciones. A ver, claro, eso es más rato, ¿eh? Que deciros un triángulo es un polígono formado por 3 lados. Mucho más largo de tiempo. Y por lo tanto, a veces como maestros nos da como miedo dedicar todo ese tiempo. No lo tengáis, porque
es mucho más perdurable que yo ponga aquí muchísimas figuras planas, por ejemplo, y os diga, hay algunas que son simétricas y algunas que no. Y existe esa intuición. Obviamente, si me hablas de conceptos de segundo de bachillerato o de universidad, la intuición cada vez requiere de más conocimientos previos. Pero en primaria, la mayoría de veces, antes de definir, plantea clasificaciones, esto también es mucho de educación infantil, y los niños llegarán a su definición. Y una definición construida por toda la clase, incluso puesta en un póster, es mucho más aceptada que no. Bueno, niños, copiad, un triángulo es una figura. Claro, es que lo que decía Verónica, no me he hecho la pregunta todavía. Y a mí qué me importa que es un triángulo, si no, me da igual. En cambio, si yo os digo, venga, vamos a clasificar estas figuras. Sí, obviamente alguien puede decir, ¿y a mí qué me importa la clasificación? Bueno, sí, pero me entendéis, ¿no? Vamos a clasificar. Ya hay un contexto que te dices, bueno, voy a intentar buscar un criterio. Y eso te puede llevar a la definición de triángulo o a la definición de conceptos más abstractos más adelante. Y luego, los momentos de gloria. Esto es mucho de Anton Aguanell, que es una de las personas que más nos ha influido en didáctica. Es una persona que tiene muchísimas charlas, lo podéis buscar en YouTube. Hace un show con burbujas también fantástico, la matemática que hay detrás de las burbujas. Un gran entusiasta, un gran conocedor de la historia. Y él siempre habla de los momentos de gloria. Hay que hacer que los niños celebren, casi como si hubieran marcado un gol, los momentos. Porque es que, y los que estáis en el aula lo sabéis, hay niños que nunca hablan. Y ahí están los que siempre hablan. Entonces, cuando el que nunca habla, tú ya conduces la actividad de suelo bajo para que pueda decir algo, engánchalo, celébralo. ¿Sí? Bueno, esto ha sido un poco el entender qué es esta actitud de estar siempre en el aula, y yo espero que estos consejos, que no hace falta tatuárselos, pero si os los queréis colgar por ahí en el aula vuestra para tenerlos siempre a mano y decir, bueno, voy a intentar hoy que la clase sea un sitio donde la conversación aflore, ¿no? Incluso en según qué edades os puede dar buen resultado hablarlo con los alumnos, hablarlo, explicitar qué es el ambiente de resolución de problemas con ellos y acordar algunas prácticas. Vamos a ver un ejemplo. Venga. Dice así, si nuestro corazón late a un ritmo promedio de 70 latidos por minuto y la esperanza de vida promedio es de 80 años, ¿cuántas veces latirá nuestro corazón en toda nuestra vida? ¿Problema o ejercicio para los que estamos hoy aquí? Ejercicio, ¿no? Esperemos que sea ejercicio. Pongo el móvil porque si no me pasaré de tiempo, ya me conozco. Vale. Entonces, ejercicio. Estamos de acuerdo, es un ejercicio. Aplico, ¿qué necesito saber? No mucho, solo la multiplicación, ¿no? Y algunas conversiones de unidades de medida, ¿no? De horas a minutos, tiempos, ¿no? Años. ¿Qué puedo hacer? Y esto es una máxima que yo cuando la descubrí, primero era escéptico, pero ahora cada vez aplico más. ¿Qué puedo hacer para que esto le haga con la varita mágica y se convierta en un problema? Fijaos, a veces menos es más. El enunciado, en vez de ser tan concreto, es ¿cuántas veces latirá nuestro corazón en toda nuestra vida? Y entro en el aula y planteo eso. Y ahí empieza, ¿qué pasa entonces? Habéis estado en el aula, ¿qué pasa? Un montón de preguntas. Pero, profe, pero en toda nuestra vida de ahora, de que tengo 10 años, o mi abuelo que tiene 90. Bueno, qué buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Tendremos que acordar qué significa toda nuestra vida. Vamos a tomar decisiones, vamos a buscar información. ¿Cuál es la esperanza de vida? Y ahí también los ODS, ¿no? Que pueden entrar fácilmente a través de problemas abiertos, problemas donde falta información. Yo, no sé vosotros, pero yo venía de una tradición didáctica donde pensaba que este enunciado no estaba bien. Profe, el enunciado no está bien porque no está todo detallado. No, el enunciado está perfecto. ¿Sí? El enunciado tiene que ser abierto. El enunciado tiene que obligarte a hacer estimaciones. Nadie nos va a decir, el problema del viajero tiene tantas ciudades y no, tenemos que estar abiertos. ¿Cuántas ciudades? Pues no sé, depende. Y eso cambia cómo atacas el problema. Porque si son 3 ciudades sí que lo sé resolver. Si son n ciudades, amigo, cambia la cosa. Abrir los problemas, eso da mucho. Y tomar decisiones. Una cosa que hacen mucho los matemáticos es acotar. Mira, yo no puedo resolver este problema tan grande, lo hemos visto con Clara y con Laura, pero sí puedo atacar el problema para n igual a 5 o para n igual a 10. Y entonces empiezo a investigar. Y luego ya si puedo, y si está en mi área de zona de conocimiento que puedo yo desplegar para resolverlo, puedo llegar a generalizar y decir, para el caso enésimo, pero si no, habré hecho también un buen trabajo matemático. Y yo ahora esta máxima
me ha permitido reutilizar también algunos problemas de esos viejos que tú tienes, el libro de texto que tenías, ¿no? Y tienes un montón de problemas de estos, o de selectividad incluso. Recortadlos, quitadles información y veréis que ocurre la magia en el aula. Ahora, claro, lo que antes era un problema de 10 minutos, a lo mejor ahora estoy 1 hora, ¿eh? Claro. Pero porque valoro más la profundidad que la velocidad, que es uno de los 10 puntos que hemos visto. ¿Se entiende esta idea de recortar? No tengáis piedad con los datos de los problemas, que tengan que tomar decisiones. Y luego una cosa que yo hago mucho también es hacer ver que eligen ellos, pero en el fondo elegir yo. Dadles la falsa ilusión de que están eligiendo. Yo les digo, vale, podemos intentar hacer que la media de años sea 81,5, o podríamos redondear y hacer que sea 80, porque así los cálculos, ¿qué os parece? Y entonces, claro, ya me conocen y ya me dicen, vale, vamos a hacer 80. ¡Pam! Una estimación. Ahí ya tienes. Y has tomado una decisión. ¿Y qué va a cambiar que sea 1 año menos, 1 año más? Es que en realidad me importa un pito cuántas veces la tira mi corazón. Es la excusa para pensar, para plantear el problema, para razonar, para hacer conexiones con otras áreas de la vida, con la biología, etc., ¿no? Bueno, este ejemplo era como muy corto. Vamos con otro. Esta dinámica la llamamos ¿quién es el intruso? Los que conocéis más InnovaMath sabéis que nosotros somos muy fans del quién es el intruso. Y esto viene de las típicas dinámicas de infantil de ¿quién es el intruso? ¿El avión, el coche, el tren o un balón de fútbol? El balón porque es el único que no es un medio de transporte, para los que no lo conozcáis, ¿no? Y entonces yo presento esto y digo, chicos, chicas, ¿quién es el intruso? Hay una figura aquí que no cuadra con las demás. ¿Quién es? A ver, la última. La última, a ver. 1, 2, 3, 4. ¿La última es esta? Ah, la de abajo, esta. Ah, bueno, ¿veis lo que estoy haciendo, no? Ahora estamos jugando y gracias por prestarte, ¿eh? Pero yo cada vez que puedo intento que el alumno hable mejor. Incluso podría llegar, si ya son muy duchos en hacer de este tipo de Kellys, de quién es el intruso, les podría llegar a hacer como tabú. Es decir, prohibido abajo, izquierda, derecha, arriba. Pues son muy listos. Entonces, ahorran todo lo que pueden en decir palabras geométricas. El de abajo, el de arriba, el verde. Prohibidos colores, prohibidas direcciones. Y vamos a intentar utilizar el polígono exterior, la silueta, de estas figuras. ¿Cuál es el intruso? El que tiene un hexágono y un trapecio. Mirad la magia de restringir también el vocabulario, ¿no? Un trapecio, un hexágono. Yo ahora ya sé que mi clase en este momento, la palabra hexágono y la palabra trapecio, por lo menos alguien de esta clase las conoce. ¿Que hay alguien que no las conoce? Bueno, podríamos explorar. Laura siempre dice, una actividad es un árbol con muchas ramas. Tú tienes que conocer bien el tronco y luego podrás explorar unas ramas y otras no. Y otras harás la clase 2 veces. A los que hacemos varios grupos la misma clase nos pasa que la primera sale de una manera, la segunda de otra y la tercera de otra. Y a veces no obligatoriamente cada vez mejor. A veces tomamos malas decisiones. No pasa nada, ¿eh? Si aceptamos el error en el alumno, también en nosotros. Muy bien. Y decías que el intruso es esta. ¿Por qué? Ah, o sea, ¿en qué te estás fijando? En la cantidad de piezas que forman la figura total. ¿Estamos de acuerdo con ella? ¿Cómo te llamas? Perdona, que ya has intervenido 2 veces. ¿Cómo? Leticia. ¿Estamos de acuerdo con Leticia? ¿Sí o no? Sí, no. Se espera esto ahora. ¿Sí o no? Sí. ¿Y yo sabéis lo que hago aquí? Si es la primera Kelly, les digo, fantástico, Leticia, has encontrado la solución. Vamos a hacer otra. ¿Y qué pasa? Rebelión en el aula. ¡No! Es que yo tenía otra. Digo, pues dilo. Si hemos dicho que estábamos todos de acuerdo con Leticia, si está, es esta. Si lo ha dicho, es la única que tiene 2 figuras, era esto lo que queríamos hacer. ¿Vamos a hacer otra cosa? No. Y en ese no hay muchas cosas. Está implícito el no, un momento, hay más cosas que observar. Leticia se está fijando en el número de figuras y si te fijas, si ese es el criterio, esta es la intrusa, la figura intrusa. Pero puedes tener otros ojos. Sí. Por ejemplo. La que tiene el trapecio y los 2 rombos. La que tiene un trapecio y 2 rombos. ¿Qué le pasa? Porque no tiene hexágono. Es la única que no tiene un hexágono, cuando todas las otras sí. ¿Veis? A esto que diréis, bueno, sí, pero ahora, ¿por qué estamos haciendo esto si estábamos hablando de resolver problemas? Casi puede ser que algunos estéis pensando, esto no es ni un problema. Bueno, encontrar criterios, te digo yo que para ciertos niveles se convierte en un problema. Y luego hay una cosa muy chula de resolver problemas, los matemáticos si no me corregís, que es lo que llamamos en didáctica la diversidad focal, que es la capacidad de decir, bueno, yo he intentado por aquí, pero en vez de darme contra la pared, voy a
a ver qué pasa si lo ataco desde otro campo de la matemática. La analogía, que obviamente aquí no estamos en campos de la matemática, la analogía aquí es, bueno, me he fijado en cantidad de piezas, ese era un foco, un criterio. Ahora te estás fijando en si tiene el hexágono o no, que es pariente muy cercano de cantidad de piezas. Pero, por ejemplo, yo os puedo decir que la intrusa es esta, porque es la única que no tiene ningún eje de simetría. ¡Pam! Abro la puerta a hablar de simetrías y he abierto ahora a mirar ejes de simetría. Y a lo mejor a la que me oís a mí decirlo y quien dice a mí como profe puede ser un compañero, se abre y entonces empiezas a ver más manos. Ah, es que si miramos eso, yo también he visto otra que podría ser. Y podrías estar una hora. Normalmente las Kellys hay que cortarlas porque todos... Hay escuelas, una dinámica muy chula, que es tener la Kelly de la semana colgada en el aula y empiezan a hacer los primeros 10 minutos, que va muy bien, volvemos del patio, nos relajamos, pero después la dejas colgada porque se les van ocurriendo argumentos a lo largo de la semana. Y tienes ahí siempre eso en la pared y los niños van escribiendo y al final de la semana pues haces un recopilatorio o lo comentas, dedicas los 10 minutos de la última clase de la semana a ver qué argumentos han salido. Y es muy buen termómetro, porque te das cuenta como profe de qué vocabulario están asumiendo, de qué focos saben mirar. ¿Saben mirar la simetría o todavía no? Bueno, si no saben mirar la simetría y llevo 2 semanas hablando de simetría, pues a lo mejor tengo que cambiar algo, hacer una nueva actividad. ¿Sí? Es muy una manera de sondear. Yo la hago también el primer día de carrera y veo cómo está el patio. Veo qué palabras están asumidas y qué palabras no. Bueno, entonces el final de la dinámica es ya intentar reventar el problema y es encontrar argumentos para todos, incluso más de un argumento para todos. ¿Sí? Y ahora, a lo mejor más de secundaria diréis, bueno, pero esto con figuras así me parece muy trivial, poned 4 integrales. ¿Quién es el intruso? Poned 4 derivadas, 4 funciones. 2 parábolas o 3 parábolas y una que es una recta. Bueno, pues la intrusa... ¿no? Y podéis hacer esta dinámica de quién es el intruso tan compleja como queráis. Es buscar patrones, buscar puntos en común. Diversidad focal. Sí. ¿Cómo se gestiona cuando hay un alumno que te da un argumento que no es matemático? O sea, yo lo primero que he pensado es, por ejemplo, la que es un hexágono y 2 hormos, pues es la única que parece un cometa llegando a la Tierra. Oh. ¿No? O sea, es un argumento que no es nada matemático, pero ¿cómo se gestiona eso en el aula? Porque... Vero, me encanta tu aportación. Es mi momento de gloria. Es muy buena. No, de verdad, hacemos chiste porque hay confianza. Pero si un alumno que no tiene mirada matemática, que ahora estamos simulando esto, ¿no? Una persona que no viene de un... Sí, lo estamos simulando. De un background de mates. Exactamente. ¿Quién es el intruso? Hombre, por favor. Pues lo celebras y dices, caray, qué buen argumento, porque nos estamos fijando en el color. Y entonces tienes 2 opciones. Elige tu propia aventura, si es el profe es maravilloso. Opción 1, le dices, vamos a intentar ahora fijarnos con la bata matemática, ¿no? Esto es un concepto que también le robó a una maestra que también me ha influido mucho. Llevo la bata matemática y digo, no, pues vamos a intentar argumentos que tengan a ver con los conceptos que hemos trabajado. Y así intentas como reconducir. Y otra muy distinta es, bueno, pues vamos a explorar eso. Vamos a explorar los colores, vamos a explorar a qué nos recuerdan las figuras, como si fueran nubes. Y quién sabe, a lo mejor ahí estás abriendo una puerta. Obviamente no te puedes estar 3 horas con eso, porque el tiempo es limitado. Si tuviéramos solo mates en la escuela, entonces sí. Pero como no, pues tendremos que acotar. Entonces les reconduces de alguna manera. Pero no queméis, porque si yo le digo, Vero, por favor, estamos en clase de matemáticas, no vuelvas a decir una tontería. ¿Tú crees que Vero va a volver a participar? No, ya está sentenciada. Y a lo mejor me acabo de cargar a la próxima Mariam Mirzahani por un comentario de profe que no tiene ganas de abrir el foco, ¿no? Entonces, no os digo que todo sea UPY y que todo sea colores y nada de argumentos, aunque como ingeniero el color es la longitud de onda, podríamos medirlo, y entonces por ahí podríamos tirar a volver a las matemáticas. Las mates siempre encuentran un camino. Bueno, ¿entendéis la dinámica de quién es el intruso? Sí, voy fatal de tiempo, pero querré hacer... Mira, bueno, sobran aún 10 minutillos, que hemos empezado un poco tarde. Hacemos este experimento y ya está, y con esto cerramos. Dice así, y reconoceréis que tenéis una bolsita en vuestra bolsa que os han repartido. Hay una bolsa dentro de la bolsa con 4 cubos, ¿de acuerdo? Dicen, en una bolsa opaca, como la que está enseñando Jordi, gracias, en una bolsa opaca... ¿Dónde tengo la mía? ¿Pasas la mía? ¿O lo haces tú, Jordi? Quédate, hazlo tú, sí, así a mí me liberas. En una bolsa opaca, 2 cubos blancos y 2 cubos negros. Me da igual que sean blancos y negros, de 2 colores. No había negros y blancos para todos, pero ¿todos tenéis de 2 colores? Vale, estamos listos.
Si sacamos 2 cubos de la bolsa, sé que hay gente que conoce la actividad. Si conocemos la actividad, cremallera, no vamos a pisarla. Luego os daré también tiempo de que discutamos, aunque ya la conozcamos, ¿no? Porque veo caras que me han oído hablar de esta actividad otras veces. Pero bueno, vamos a jugar. Si sacamos 2 cubos de la bolsa, ¿qué es más probable? Jordi, ¿puedes hacerlo? ¿Que salgan del mismo color o que salgan de color distinto? Saca 2. ¡Ah! Distintos. Muy bien, pues es más probable que salgan de diferente color. Vamos a hacer otra actividad. ¿Y qué hacen los niños? No, pero con una... ¿Qué significa pero con una? Cuarto de primaria, ¿esta actividad la hacemos? Pero con una no hay bastante, tendrás que hacer más. Ay, perdón, claro, es que con una... Vamos a hacer otra. Jordi, ¿puedes volver a hacer? A ver qué sale. Venga, dale. ¿Diferentes? Otra vez diferentes. Ah, se confirma el 100% de las veces. Hombre, pero con 2, digo, mira, dentro de media hora, en vuestro caso, dentro de 10 minutos vamos a desayunar. ¿Cuánto vais a tener bastante? ¿Qué tengo que hacer 80 veces eso hasta convenceros? Hombre, 80, ¿y si a la 81 cambia? ¿Qué está pasando ahí? Están descubriendo la ley de los grandes números en cuarto de primaria. Están descubriendo que la probabilidad, cuantas más veces repites el experimento, más te acercas a la probabilidad teórica esperada. Pero claro, con una puede pasar cualquier cosa. Y después hacer el ejemplo de la moneda. Si yo tiro una moneda, ¿sale cara? ¿Puedo concluir que siempre sale cara? No. Si la tiro 2 veces, ¿cuántas veces es suficiente? Bueno, ahí entraríamos también en calcular estadísticamente cuánto llegaremos a lo suficiente. Pero entonces, estamos en cuarto de primaria, no voy a atacar el problema desde la teoría, no voy a atacarlo desde Laplace, los niños no están ahí todavía. Pero sí puedo hacer una cosa que es muy matemática, que si yo tengo un problema grande y lo voy a trocear, y vamos a aprovechar una cosa que también se hace mucho en mates, que es aprovechar que somos muchos para tener más poder de computación o más poder experimental en este caso. Entonces, como todo el mundo tiene su bolsita, lo que os voy a pedir es que, por parejas, porque si no vamos a estar aquí esta mañana, por parejas, hagáis 10 extracciones y apuntéis, ¿han salido iguales o diferentes las 10 extracciones? Y luego pasaré lista y me tendréis que ir diciendo si os han salido pues 3 y 5, ¿sí? ¿Vale? Mientras tanto, no hace falta hablar para hacerlo. Mientras tanto, perdonad que me ponga la bata de profe, a veces. Mientras tanto, id pensando, ¿cuál es vuestra conjetura? ¿Sí? Si os fijáis, he cometido un error como profe, que es pediros que empezarais a trabajar y querer seguir hablando. Mal. Pero va, empezad. Id pensando qué creéis que es más probable. Estamos aquí, experimentando, sí. Sí, no cal, però no cal que... Sí. Venirem ràpid. No en teniu. Necessito saber quanta gent hi ha. Persones. Però jo faré 2 voluntaris a la calculadora, no et preocupis, i anireu sumant el total de parelles. Però suposem que són 60 persones, són 30 parelles, són 35, són 350. Sí, més o menys. Ja, com a mínim explicar-lo. 100, 200. 300, 100, 200, vale. Sí, bueno.
¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Lo tenemos? ¿Sí, no? Vale. Profes, que yo he acabado. Techo alto, a 10 más. Siempre refuerzas la muestra, ¿no? Está bien. Vale. Entonces, ahora es importante, si queremos ir a desayunar, me sabe mal ir tan rápido quemando etapas, pero vamos a intentar muy rápido pasar por las 30 parejas, más o menos soy 60, y todo el mundo lo habrá hecho en parejas porque era la consigna y nadie habrá dicho, bueno, yo lo hago de 3 o yo lo hago solo y me habrá estropeado todo lo que llevo planeando. No pasa nada, pero con los niños también es importante que, para lo que veréis luego, que si decimos en parejas, sea en parejas. Y ahora, entre adultos, dices, bueno, no vendrá de aquí. Bueno, depende de lo que yo tenga preparado después, puede venir de aquí o no, y seguramente va a venir de aquí y no va a salir del todo bien. Pero me da igual porque estamos entre amigos y luego os explico lo que pasa normalmente en un aula, que hay mucha menos gente, y ya está. Vamos a pasar rápidamente, no sé ni si hace falta que pasemos el micrófono porque vais a volveros locos o que se lo pase la gente. Vamos a intentar que me digáis cuántos han salido iguales y cuántos han salido diferentes. ¿Sí? Y mientras tanto vais pensando en la hipótesis que vosotros teníais, que si os fijáis no la he preguntado, normalmente la pregunto al principio de la clase, ¿quién cree que es una o quién cree la otra? Porque aquí, al estar todos juntos y hubierais visto las manos de las mentes más matemáticas y hubiéramos sido todos, se influye, ¿no? También, en un aula también pasa, si el líder, la líder opina, el resto también. Bueno, puedes pedirles que se apunten la hipótesis en un papel, yo todo eso me lo he ahorrado ahora con vosotros, pero puede ser muy chulo el momento este de conjetura inicial de qué crees que va a ocurrir y en ciertos momentos de la actividad preguntar, ¿queréis cambiar de opinión? Pues es muy legítimo también y significa que están incorporando datos a su manera de razonar. Vamos a pasar por las mesas, venga, ahí, las mesas, las sillas. 9 distintas y una igual. Madre mía. Sí, sí. 9 distintas y una igual. Te has copiado. 8 distintas y 2 iguales. Vale. 6 distintas, 4 iguales. Muy bien. Estoy un poco despistado de esta fila porque ya conocéis mucho la actividad y os la habéis ahorrado o no hemos pasado. ¿Estas dos filas? ¿Por qué hemos empezado por ahí en medio? Estoy ahora... Ya volveremos, ¿no? Estoy sufriendo por el truco de magia. Venga. 8 distintas y 2 iguales. Igual, 8 distintas, 2 iguales. Copiado. 7 distintas, 3 iguales. Muy bien. 7, 3. 50%. 50%. Mirad, ahora aquí, si estuviera en un aula, me pararía y podríamos... ¿Qué significa 50%? ¿Por qué ha dicho 50%? Con una sola información, Jordi seguro que lo ha apuntado bien. 5 y 5, ¿no? Perfecto. Por si acaso. Muy bien, seguimos. Gracias. 7, 3. 7 distintas, 3 iguales. Igual, 7, 3. 7, 3. Si decís dos números, es importante que primero estamos acordando que estamos diciendo el desigual. Que nadie diga, ¡ay! Es que yo quería decirlo al revés. 3 distintas, 7 iguales. Vale. Mira, intentando compensar. Muy bien. Nosotras hicimos las dos y en una nos salió 5 sobre 5 y la otra 9 y un 9 diferentes y una igual. Fijaos que de momento, gracias, y está bien que hayáis hecho dos, pero de momento nadie se ha dado cuenta que puedes decir solo un dato, porque sabemos que han sido 10. Entonces puedes decir 2 distintas. Y está implícito el otro, ¿no? Podemos eficientar la comunicación, que eso puede pasar que salga de manera espontánea y si no, lo guías tú como docente. Continuamos. Vale, pues por Jordi lo haremos así. Nosotras hemos sacado 3 distintas y 7 iguales. Muy bien. Nosotras 7 distintas y 3 iguales. Genial. 9 distintas y una igual. 4 distintas. Muy bien. Pero fijaos que aquí, para nosotros es trivial, pero en un aula de cuarto puede haber alumnos que no tengan tan consolidado el complementario respecto del 10 de todos los números, ¿eh? Entonces aquí hay oportunidades también para trabajar esto, gracias a un problema que a priori no iba de sumas y restas. Seguimos. 6 distintas, 4 iguales. Genial. Nosotros también, 6 distintas, 4 iguales. Muy bien. 4 diferentes y 6 iguales.
Muy bien. Nosotras lo hemos hecho las dos, en una 9 distintas y en la otra 6 distintas. Muy bien. ¿Vamos bien, Jordi? Nosotras 9-1, 9 distintas. 9 distintas, una igual. Y por aquí delante... Ah, por ahí. 8-2. 8-2. 7-3. 7-3. Vale, por aquí, ¿alguien más? ¿No? ¿Puedes hacer el que salía, aquel señor que salía en la tele? Sí. 4 diferentes. Puedes hacerlo con calculadora. Mientras Jordi hace los cálculos, aquí hay muchas oportunidades. Yo digo, esta actividad me puede durar una hora tranquilísimamente y la estoy intentando hacer rápido. Pero hay muchas oportunidades. Por ejemplo, ahora yo no lo he hecho, pero podría haber pasado por las mesas e intentar ver cómo habéis apuntado esta información. Hay gente que hace rayitas y cada 5, ¿no?, tacha. ¿Quién ha hecho eso? Vale, eso está muy bien porque además hay gente que tacha la sexta y hay gente que tacha cuando hacen 4, la quinta tacha, ¿no?, que es el sentido común. Bueno, pues una vez yo jugando a cartas, una discusión con mi abuela porque ella apuntaba la sexta tachando. Entonces, claro, digo, claro, ya, porque aquí me estás poniendo menos puntos a mí y yo te estoy regalando puntos cada vez. Eso, que es una anécdota, pero ¿para qué me sirve? Para explicar que hay que acordar el lenguaje, la manera de comunicar unos datos, ¿no? Y ahora hemos hablado también de cómo lo hemos comunicado oralmente, si decíamos una o no, el 50-50, ¿no?, en porcentajes. Pero hay que estar atentos como maestros, visitar las mesas y ver quién pone rayitas, quién pone un símbolo igual, quién ha escrito igual y igual tachado. También siempre sale alguien que sale. ¿Y quién ha puesto I y D, iguales y diferentes? También siempre sale. ¿Veis? Y alguien quiere compartir. Cuando tú acabes, Jordi, nos dices, ¿eh? Minutos musicales. ¿Alguien más quiere compartir, cree que su manera de apuntarlo puede ser diferente y puede ser relevante para la clase? ¿No? Todo ha sido bastante... ¿Jordi? Ahora pasa una cosa que es fantástica. Ahora está todo el mundo que habrá salido. Y entonces es de buen maestro también aprovechar que tienes esa atención. Yo, como nos quiero torturar y queremos desayunar, no voy a hacerlo, pero aguantar la clase ahí y tenerla un rato pendiente y ahí metes todo lo que quieras explicar, es fantástico, porque todo el mundo está, bueno, ¿y cuánto será? No me voy a desconectar porque dirá el resultado y todo el mundo quiere saber cuánto es. ¿Qué es? Jordi, ¿cuántos son en total? 260 extracciones en total. Vale, yo había calculado que serían unas 300 extracciones. Pero bueno, si son 260, pues son 260. Falta gente, falta gente. Claro, es que... Amplíame la muestra, 40 más, venga. Así no reescribo. 7 distintas. 6 distintas. 8 distintas. 7 distintas. 7 distintas. Ahora nos estamos pasando de 300. Podemos cortar ahí, me sabe mal. Vuestro caso seguro que es interesante y relevante, pero vamos a dejarlo ahí. Jordi. A ver qué va a salir, qué va a salir. Yo he hecho una predicción. Yo normalmente pillo a la persona más desconectada, no he encontrado a nadie porque estáis todos muy entregados. Pero en mi clase normalmente busco al alumno que siempre pasa de todo y le digo, tienes una misión muy importante que es guardar este secreto hasta el final de la clase. Es una tontería, no lo puedo hacer siempre, pero con probabilidad va muy bien. Y aquí hay una predicción. Y no es magia, pero parece magia. Al principio parece magia, luego hay que intentar explicarles que no es magia. ¿Qué quieres saber? De 300, creo 10, ¿no? 310. ¿Qué? ¿Cuántas iguales y cuántas diferentes? 208 diferentes y 102. Y ahora podríamos volver a preguntar, podríamos volver a la conjetura. ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis cambiado de opinión a medida que experimentabais? Eso es muy matemático también. Y ahora lo que podemos hacer es darle esto a una mano inocente, para no alejarme mucho, te lo doy a ti, y puedes leer o enseñar mi predicción de sobre 300 extracciones. Mi predicción era que saldrían 100 y 200, me he equivocado de 8, no está mal, podéis aplaudir a la matemática, no a mí. Gracias. Y entonces esto es anecdótico, queda muy bien en una conferencia, pero en el aula también, y generar emociones, ¿no? Todo el mundo estaba muy entregado, todo el mundo, e incluso gente que conocía el problema, que me ha visto hacerlo, y os he visto aquí intentando, ¿no? Eso funciona muy bien, y entonces no se puede terminar aquí. No me puedo ir, no puede sonar el timbre, que eso a veces pasa, a mí me pasa mucho, que me paso del tiempo, ya me estáis viendo,
no nos podemos ir sin analizar. No ha sido magia. Yo tengo una manera de anticiparme, que es el cálculo de probabilidades, ¿no? No es garantía, pero con 300 pues no está mal. Una vez clavado y la celebración fue apoteósica. Y hay veces que te alejas mucho y entonces tienes que decir, normalmente me sale mejor. Bueno, pues pasa, ¿vale? Hoy ha salido bastante bien. Y entonces el análisis. Como no tenemos mucho tiempo, lo quemo, pero lo ideal sería preguntaros, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué 100 y 200 sobre 300 y ya veis 2 tercios, 1 tercio? ¿Por qué la probabilidad esperada es 2 tercios, 1 tercio? Hay varias maneras de analizarlo con los chavales de cuarto de primaria. Una que me gusta mucho y que funciona muy bien es la tabla de doble entrada, ¿vale? Yo tengo todos los casos posibles. Está claro que no puedo coger a la vez el 1 y el 1 blanco, los numero para distinguirlos, ni tampoco el 2 y el 2 blanco, por lo tanto la diagonal es imposible. Y entonces de los 16 casos me cargo 4. Por tanto, de los 12 casos, ¿cuántos de estos 12 casos, 6 y 6, salen los dos del mismo color? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos salen de diferente color? 8. De 12, 8 salen de diferente color y 4, y eso es 1 tercio y 2 tercios. Y podríamos conectarlo con fracciones, y aquí podríamos hablar de muchas más cosas. Otra manera de verlo es que si tú metes la mano, virtualmente el primer cubito que tocas es de un color. Imaginad que es blanco. Hombre, pues me quedan 3, y de esos 3, 1 es blanco como el que ya tengo y los otros 2 son negros. Eso también es muy intuitivo. Así también se ve por qué la probabilidad es 1 tercio, 2 tercios. ¿Cuánta gente este problema le ha engañado? Pensaba que era 50-50. ¿Sí? Algunos. En el aula, obviamente, a muchos les engaña. ¿Y cuánta gente tenía la intuición que sería lo que ha pasado, pero tampoco tenía muy claro por qué pasaría eso? ¿Vale? Y los que no habéis levantado la mano sabíais la respuesta porque habéis analizado el problema con herramientas de probabilidad, supongo. Y los otros los que estáis durmiendo, que siempre hay un porcentaje. Bueno, con esto termino. Hacemos un poco de conclusiones y si queréis hablar más sobre el problema este o otros, lo podemos hacer ahora desayunando. Si conseguís generar un ambiente de resolución de problemas, y es una cosa que no se consigue en un día, es una inversión de tiempo, incluso de claustro, en el aula, nuestros alumnos desarrollan pensamiento crítico, relacionan muchos conceptos, todo el rato están con esta mirada despierta, observan el mundo con esta mirada matemática, buscan patrones, se aprenden a plantear sus propias preguntas y si el alumno tiene una pregunta, ahí tienes ya un filón para explotar. Mejoran su capacidad de comunicación, de colaboración y entenderán en el fondo lo que nos han contado también muy bien Clara y Laura, que hacer matemáticas es mucho más que estar resolviendo solo operaciones. Muchas gracias por vuestra atención y perdonad el retraso, vamos a desayunar. Gracias.